hombre que pueda describir la grandeza del Señor. No lo hay. No hay hombre que pueda expresar todo lo que hay en esencia de nuestro Salvador. Pero me declaro necesitada del Señor y que sea el Señor que me dé las palabras. En estos días, mis hermanos, todos sabemos que este tema que vamos a hablar acerca de la natividad del Salvador Jesucristo trae mucha polémica, muchas preguntas, muchas tradiciones, ¿verdad? Porque viene mucho apego a todas las costumbres que año tras año se practican, se celebran. Entonces hay mucha polémica y mucho apego a las tradiciones porque se aferra a las personas, los cristianos, a las costumbres y a las prácticas, ¿verdad? Pero realmente, mis hermanos, no se puede conocer, no se puede entender todo lo que envuelve a la naturaleza de nuestro Padre, del Hijo Jesucristo, al nacimiento de nuestro bendito Salvador Jesucristo, porque hay tantas tradiciones, mis hermanos, muchísimas tradiciones que hay y polémicas en los hogares. Por ejemplo, respecto a la fecha, que nació el 24, que no nació, que nació en tabernáculos, que nació en esta fecha, ¿no? Que fue el 25, ¿verdad? Que si vamos a poner arbolito, que si es del diablo, que si no es del diablo, que si es del enemigo, que si se tiene que poner arbolito o no. Realmente esa costumbre del arbolito fue después de nuestro Señor Jesucristo, 1800 años aproximadamente, después de que nació el Salvador. Es otra práctica, ¿verdad? Y eso fue después, y también todo eso es relación al culto al sol. No es el tema, solamente lo menciono, que toda esa práctica es culto al sol, a la idolatría al sol. Y también, bueno, en estas fechas, pues muchos se preocupan por las vacaciones que dan. Y todo el mundo se preocupa por las vacaciones, todo el mundo se preocupa por el aguinaldo, cómo vamos a distribuir el aguinaldo, que yo quiero para las vacaciones, que yo quiero estrenar, que vamos a ir con los suegros, con la suegra, yo no quiero ir para allá. Y son pleitos y son discusiones acerca de cómo vamos a estar en estos días, ¿verdad? Pero debemos de entender que todo esto va muy envuelto, mis hermanos, con el comercio, con el derroche, con la avaricia de las ventas, ¿verdad? Y la vanagloria, porque muchas veces se preocupan más por lo que van a estrenar, por dónde van a ir, con qué van a hacer con ese dinero que les llega extra, a realmente pensar en el Salvador Jesucristo. Todo el mundo se preocupa de todo. Yo quiero la mejor comida, yo quiero mi mejor guiso, mis mejores zapatos, mis mejores ropas para ese día. Y pleitos y contiendas en muchas cosas y diferentes, y están los esposos que así, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro, y realmente no se piensa en el nacimiento del Salvador Jesucristo. Y debemos de entender qué es el Salvador Jesucristo, cuál es su propósito y qué es lo que nos enseña la bendita palabra. Repito nuevamente, todo lo que se envuelve a nuestro Señor Jesucristo es muy amplio y no hay hombre o mujer que pueda expresar toda la grandeza del Señor. Solamente vamos a tocar unos puntos para poder entender algunas cosas que considero que son relevantes en nuestras vidas como hijos de Dios. Amén, mis hermanos. Y vamos a la primera cita. Bueno, la natividad del Salvador es el tema, y la natividad es el acto de nacer. Natividad es el acto de nacer según el diccionario, cuando nace algo, y se refiere al nacimiento del Salvador Jesucristo. Ese es el título. Y vamos a la primera cita con el favor del Señor y del Espíritu Santo que nos dirija. Y está en Gálatas capítulo 4, verso 4 al 6. Amén. Y dice así: pero cuando vino el cumplimiento, algo que fue cumplido del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Cuando el Salvador viene a nuestras vidas, mis hermanos, entonces uno le puede reconocer realmente como ese Salvador. No solamente que haya nacido terrenalmente, sino tiene que nacer dentro de cada uno de nosotros,
Pero todo eso, mis hermanos, tuvo que haber sido un tiempo específico, no fue casualidad, no fue algo fortuito, no fue chiripada, valga la expresión, no fue algo al azar, ¿verdad? Sino fue algo que el Señor planeó desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? En un tiempo perfecto, en un tiempo preciso, tanto la concepción, porque una cosa es la concepción, cuando fue concebido en el vientre de María por la sombra del Espíritu Santo, porque así dice su palabra. Una cosa es cuando un bebé es concebido y otra cosa es cuando nace. Cuando es concebido es la unión de papá y mamá, ¿verdad? Y después después de 9 meses nace el bebé. Así Dios escogió a una mujer que fue concebido, ¿verdad? Fue un cigoto, un ser creado que por medio del Espíritu Santo Dios fue puesto en el vientre de María, una mujer, que la traducción correcta es Miriam, su nombre original, Miriam, no María, pero se le conoce como María. Pero entonces fue un tiempo muy específico, mis hermanos, el que el Señor decidió para que naciera el Hijo de Dios. Y también le plació a nuestro Señor que no hubiera una fecha específica. Sí nos da muchas señales, sí nos da muchos índices cuando estudiamos la palabra, por puntos que se ven en la palabra, pero así que diga tal fecha, no la hay. ¿Por qué? ¿Por qué no la hay? Porque el hombre es muy dado a la idolatría. Si así, no sabiendo una fecha específica, el hombre y la mujer es dado a la idolatría. Porque dicen, vamos a hacer un tour, vamos a ir a la tumba donde murió el Señor Jesucristo. Aquí está la astilla mágica donde murió el Señor Jesucristo. El sudario es, vénganlo a ver, aquí está, y miren las aguas de las aguas santas donde se fue bautizado nuestro Señor Jesucristo. Y la gente es muy dada a buscar detalles para hacer idolatría y buscar también negocio. De una o de otra manera se venden muchas cosas, ¿verdad? Como negocio. Y todo esto no debe de ser un negocio. El propósito principal es que aquí dice, pero cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, bajo la ley, ¿para qué? ¿Cuál fue el propósito? Para redimir al hombre. Para redimir es rescatar, salvar, ponerlo a salvo. Ese fue el propósito. No quisiéramos fiestas, no que estrenáramos, no quisiéramos convites. Ese, fue el propósito, mis hermanos. El propósito del Padre Eterno fue salvar al hombre, rescatarlos de la condición en la que estaba. Ese es el único propósito, espiritualmente, y también que esté y que nazca dentro de cada uno de nosotros. Ese es el único, no hay otro propósito. No es, mis hermanos, vanagloria, no es fiestas, no es derroche, nada. Solamente es la redención del hombre. Amén. Vamos a la siguiente cita y dice así: bendito el Señor. Ahora, mis hermanos, estuve estudiando este tema y cuando estaba estudiando me sorprendí respecto a todas las profecías que hablan respecto al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pongan atención, por favor. Pongan atención, no escriban, mis hermanos, me interesa mucho que capten. Después pueden ustedes copiar las citas. Cuando estuve estudiando este tema, mis hermanos, respecto a todo lo que envuelve el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, desde lo que estaban diciendo en las Escrituras acerca de por qué iba a venir el Salvador, qué es lo que tenía que pasar, cómo iba a ser concebido, cómo iba a nacer, lo que tenía que cumplir, y todo está en la palabra de Dios. Hay aproximadamente unas 300 profecías. Unas 300 profecías respecto a todo lo que envuelve de nuestro Señor Jesucristo. Yo nada más llegué a las 61. Así es de profundo, así es. Por eso digo, no hay hombre que pueda expresar todo acerca de la natividad y concepción y propósito del Padre que hizo a favor de la humanidad en redención. 300 profecías. Y no hay una cifra específica. ¿Por qué? Porque los eruditos y los estudiosos, por ejemplo, hay pasajes, mis hermanos, por ejemplo, hay varios salmos donde un solo salmo habla de varias cosas que van a suceder, pero unos lo catalogan, dice,
todo este salmo es una profecía. Y otro dice, no, no es una, aquí hay varias profecías. Entonces, por eso no hay un número exacto, pero de que aproximadamente hay 300 profecías, sí las hay respecto al Salvador, desde lo que iba a ser, ¿verdad? De lo que iba a ser su concepción, su sufrimiento, todas las cosas, hay muchísimas profecías. Entonces, ¿qué es una profecía? La profecía, mis hermanos, está en el Strong, es como un don sobrenatural de dar a saber por inspiración divina el futuro. Eso es una profecía. Dios escoge tanto a varones como a mujeres, pero lo que está en la Biblia, Dios escogió a varones específicamente para dar a conocer por medio de un don sobrenatural, mis hermanos, por inspiración del Espíritu Santo de Dios, el futuro. Porque las citas que busqué, por ejemplo en el Isaías y muchos Ezequiel y las citas que hay, fueron dadas 700 años antes de que naciera el Salvador. Y de que se cumplieron, mis hermanos, se cumplieron, porque vino el Salvador, vino a hacer milagros y vino a cumplir todas esas profecías. Dice la palabra de Dios que ninguna cosa faltó de que se cumpliera. Y si vino a esta tierra y se fue concebido y si cumplió todas las cosas y resucitó y ascendió a los cielos, yo les pregunto a ustedes, ¿cumplirá las últimas profecías? Como de que va a venir por su amada. Sí las cumplirá. Si ya hizo lo primario y si ya hizo todo, el de que va a venir, va a venir. Entonces, mis hermanos, vamos a hablar acerca de unas profecías que están aquí. Entonces, una de las profecías fue que él abrió camino. Abrió camino. Y dice aquí en Malaquías, tiene unas profecías porque fueron antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Son libros antes de que naciera el Salvador y también hay libros después donde Él las cumplió. Entonces, en Malaquías 3:1 dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí, viene ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, Cristo Jesús mandó a alguien antes para abrir camino, para preparar el camino, fue dado por el profeta Malaquías. ¿Cuándo se cumple? En el libro de Mateo. En el libro de Mateo 11:10, aunque hay más textos, dice así, porque este es quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Entonces fue dado la profecía en el libro de Malaquías que iba a mandar un mensajero para abrir camino, para preparar camino. Y el propósito, cuando fue concebido en el vientre de Elizabeth, ¿verdad? Nació Juan el Bautista y él preparó el camino para decir arrepiéntanse. Dice que él bautizaba a muchos y decía que se convirtieran. ¿Quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? Decía Juan el Bautista. Y él vino a abrir ese camino y esa profecía se cumplió. Vamos a la siguiente, mis hermanos. También hay una profecía donde dice que el hijo que nacería y sería hijo de una virgen. Está en Isaías 7:14 y dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. Esa profecía fue por parte de Isaías. Dice, he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Esa fue una profecía que fue dada por medio del profeta Isaías y dijo que se llamaría Emanuel. ¿Sí se acuerdan qué va a ser, qué significa Emanuel, mis hermanos? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y Él está con nosotros. Lo veas o no lo vean, la crea la gente o no la crea, Él está con nosotros. Entonces una virgen concebirá. Y cuando fue cumplida en el libro de Mateo, en Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces Cristo Jesús, uno de sus propósitos principales fue redimir a la humanidad de sus pecados, redimirla, rescatarla y darle salvación a todo el mundo, a todo el que creyere y fuere bautizado, dice su palabra. Esa es otra profecía. Aquí está otra donde dice que iba a ser nacido en Belén y fue dada esta palabra en Miqueas 5:2.
Dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Con esta cita podemos comprobar que nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, no fue la primera salida de Él, sino que Él tuvo otras salidas, otras salidas. Entonces fue profetizado que Él iba a nacer en Belén, una pequeña ciudad, un pequeño pueblo donde nació. ¿Y dónde fue cumplido? En Mateo capítulo 2, verso 1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Así dice, bueno, la traducción 60 dice unos magos, pero yéndonos al Strong, dice la palabra del Señor que eran sabios, que eran jajamis, eran sabios. No dice cuántos, pero eran unos sabios que vinieron a ver a nuestro Señor Jesucristo. Entonces fue cumplida esta profecía de que iban a ser en Belén. Vamos a otra. Dice también la palabra que iba a sanar a muchos enfermos. ¿Y cuántos se regocijan por esta palabra? ¿Cuántos han sido sanados por nuestro Señor? Amén. Entonces, dice aquí Isaías 53, 700 años antes de que naciera el Salvador, fue dada esta palabra para nosotros, mis hermanos, los que hemos sido rescatados y redimidos. Y dice Isaías 53, dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, mis hermanos, fuimos nosotros curados, sanados de nuestras enfermedades, no solamente físicas, sino cuántas dolencias espirituales, cuántas enfermedades espirituales nos ha sanado. A mí sí, porque Él no solamente sana el físico, Él nos sana en todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, porque no hay nada imposible, dice su palabra. Él cambia nuestra mente, nuestra manera de pensar, de vivir, de pensar, de todo. Él es el Todopoderoso cuando uno quiere, ¿verdad? Cuando uno le pide, porque Él es también respetuoso. Si alguien no quiere, Dios respeta la voluntad de cada quien, pero cuando alguien se acerca a Él, Él es soberano. Y dice que por su llaga nosotros fuimos curados. Entonces esa profecía estaba desde Isaías, mis hermanos, y entonces cuando se cumplió, cuando vino el Salvador y empezó a manifestarse al pueblo Israel. Y está aquí escrita en Mateo 8:16, dice, cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias físicas y espirituales. Hay personas que pueden tener toda su vida dolencias y no estar precisamente enfermos. Entonces son cosas diferentes, pero Él sana. Me gusta mucho un pasaje que en el libro de Juan, donde dice el escritor, que dice que no fueron escritas todos los milagros y prodigios que nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque no hubiera en el mundo lugar para apuntar todas las cosas que Él hizo en esta tierra. Y ese es el Dios de milagros, el Dios de prodigios, que vino al mundo a redimir. Y esa bendita profecía, y esa fue dada 700 años de que naciera el Salvador, y se cumplió cuando Él vino aquí a la tierra, y se sigue cumpliendo y se seguirá cumpliendo hasta que Él venga. Se seguirá cumpliendo, mis hermanos, porque todo lo que proviene del Señor es vigente. No caducan sus problemas, sus promesas, no caducan, no pierden validez, mis hermanos. Están vigentes, así como la sangre del Cordero, la redención y el Salvador es vigente, así todas sus promesas son vigentes para cada uno de nosotros. Clavado de manos y pies. Dice el Salmo 22:16. Porque perros me han rodeado y me han cercado cuadrilla de malignos.
horadaron mis manos y mis pies. Yo estudiando veía las imágenes de tantas que ponen cómo pudiera haber sido la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Realmente fue una muerte muy, muy tremenda, mis hermanos. Se estremecen mis entrañas cuando veo las imágenes, todo lo que padeció, todo lo que sufrió, los golpes, todas las cosas. Y eso fue para redimirnos, para rescatarnos. No viendo nuestra condición, no viendo nuestros defectos, no viendo nuestra ignorancia, Él lo hizo por nosotros. En su grande piedad dice que fue clavado manos y pies, y fue escrito en el Salmo 22 y fue cumplido en Mateo 27:35. Dice, cuando lo hubieron crucificado, la palabra crucificado viene cuando alguien es clavado en un madero, ¿verdad? Hay muchas polémicas, ¿no? Que no fue una cruz, no que fue un solo palo, de una o de otra manera, mis hermanos, eso es irrelevante. Fue clavado a nuestro Señor y derramó toda su sangre por nosotros porque nos amaba. Dice, le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Fíjense cómo se confirma siempre lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esas profecías también estaban en, nada más que te digo que son muchísimas, hermanos, pero el Salvador del mundo, el Hijo de nuestro Señor Jesucristo, por amor a nosotros, fue clavado, manos y pies, entre muchos azotes, golpes, su barba se la jalaron, le arrancaron la carne de la piel, lo abofetearon, lo escupieron, le pegaron en la cabeza, pusieron corona de espinas, muchas cosas sufrió nuestro Salvador y estuvo Él dispuesto. Dice que en todas las cosas no abrió su boca. Él estuvo dispuesto a morir por cada uno de nosotros y jamás vamos a poder agradecer todo lo que hizo el Salvador por nosotros. Y sigue haciendo Él a favor nuestro. Pero esa fue una promesa, una profecía que fue dada para el hombre. Y también vemos aquí cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, Salmo 16 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol. Seol es lugar de muertos, según el Strong. Dice, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Cuando murió nuestro Señor Jesucristo, su cuerpo no se descompuso, no se pudrió. El hombre como ser humano tiende a descomponerse, a podrirse, pero nuestro Señor Jesucristo dice que no hubo corrupción ni fue al lugar del Seol. Fue la profecía en Salmos y fue cumplida y expresada en el libro de Hechos, confirmada. Hechos 2:30 dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentara en el trono. Viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades o Seol, ni su carne vio corrupción. Nuestro Señor Jesucristo, su sangre no se agusanó, el hombre se agusana, se pude, se corrompe, se fermenta, pero el Salvador no, por cuanto era santo. Él fue a los abismos, sí, con un propósito, pero no se corrompió, sino antes el Señor le levantó de entre los muertos, y Él es el primogénito de todos los muertos y de nosotros, que estaremos delante de Él. Entonces, les digo, solamente puse estas profecías, mis hermanos, pero hay aproximadamente unas 300 y yo nada más alcancé a checar unas 61 profecías, pero hay mucho que estudiar. Es sorprendente, mis hermanos, los pensamientos de nosotros como hijos de Dios. A veces queremos saber, mis hermanos, mucho respecto de liberación, mucho respecto cómo opera Satanás, cómo trabajan los santeros, los hechiceros, lo que hacen, pero no nos preocupamos en investigar cristología, todo lo que envuelve al Salvador, su preexistencia, su naturaleza, su señorío, su grandeza, todo lo que abarca y lo que hay en esencia del Salvador Jesucristo. Yo hace muchos años estudié esa materia, tuve ese privilegio, pero es hermosa lo que es la materia de cristología, todo lo que envuelve al Salvador Jesucristo y los beneficios que nos da a nosotros, y a veces por no conocer la esencia del Salvador. Por ejemplo, si no conociéramos nosotros, si no creyéramos la profecía de que por su llaga somos curados, no obtendríamos sanidad.
Y así como eso, hay muchas cosas que emanan del Salvador que si las conociéramos, gozaríamos de esos privilegios. Entonces vamos a meternos a conocer el Salvador, vamos a conocernos, a meter todo lo que es en nuestro Señor Jesucristo, porque es una bendición grande para nosotros. Entonces Jesucristo el Salvador vino a redimir, vino a rescatar toda la humanidad y a salvarnos a nosotros. Amén, mis hermanos. Entonces se cumplieron muchas profecías de nuestro Señor Jesucristo, muchas. Continuando, mis hermanos, dice aquí en Juan capítulo 3, verso 13 y el 16 y el 36, dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos conocemos este pasaje, pero vemos aquí el amor de Dios tan grande que mandó a su Hijo unigénito para darnos vida y vida en abundancia. Y dice el 36, el que cree en el Hijo tiene vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Hay mucha gente, Cristo Jesús murió por toda la humanidad, pero no toda la humanidad le interesa al Salvador. Por eso decía, mis hermanos, en un principio, quieren la fiesta del 24 del nacimiento, pero les interesa más la fiesta, les interesa más las vacaciones, les interesa más el aguinaldo, las fiestas, las posadas, las piñatas, cuántas van a haber. Se preocupan por el palo de la piñata, pero no se preocupan, mis hermanos, por todo lo que es nuestro Salvador Jesucristo. Los niños, los regalos, Santa Claus y todas esas cosas, tradiciones mundanas, ¿verdad?, que no edifican, y se pierde la esencia del Salvador que vino a morir y a rescatar nosotros, que Él, Cristo Jesús, estuvo dispuesto a morir por nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, qué triste es que haya mucha gente que cuando uno expone el evangelio de la salvación, ahorita yo no tengo tiempo. Yo lo que mis padres me enseñaron, así yo creo. Y si tus padres se equivocaron, tú también te vas a equivocar. Entonces, todo el que rehúsa a creer en Cristo Jesús, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Mis hermanos, que hemos creído en Cristo Jesús, nosotros debemos de ser cristocéntricos. ¿Sí saben qué es cristocéntrico, mis hermanos? Cristocéntrico significa que todo lo que sale de Cristo, nosotros tenemos que envolvernos en él. Todo. Debe de ser nuestra prioridad Cristo Jesús. Siempre. Siempre. Por eso nosotros tenemos que ser cristocéntricos, no fiestacéntricos. No fiestacéntricos, mis hermanos. Cristocéntricos. Tenemos que estar metidos en Cristo, ser como Cristo, pensar como Cristo, caminar como Cristo, vivir como Cristo, hablar como Cristo. ¿Amén? Amén. ¿No hay dudas hasta aquí, mis hermanos? Amén, gloria al Señor. Porque vamos a seguir su camino entonces, amén. Y empezamos con Lucas 2:4, que dice: y José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, y Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Dice que no había lugar para él sobre el mesón. Amén. Miren, hermanos, a veces nosotros leemos todo el texto así. Hay varios libros donde mencionan tanto Mateo como Lucas, hablan respecto al nacimiento de nuestro Salvador, pero a veces uno lo lee corridito. Pero no analizamos, no pensamos que hay tiempos y hay pausas en todo eso que sucedió. Por ejemplo, cuando fue dada la orden de que se movieran para ser empadronados, como dice el verso 5, dice, para ser empadronados, dice que caminaron de donde estaban para ir allá,
y eran aproximadamente unos de 130 a 140 kilómetros, dependiendo de si usaban la ruta o usaban el Waze o algo, dependiendo de la ruta que escogieran. Amén. Pero no había transporte público, no había metro, no habían muchas cosas. También la Biblia nos dice si fue en camello, si fue en burrito, si fue en carroza, si fue… No dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que la gente dice que fue en burrito. No lo dice la palabra del Señor. Es posible, por ser embarazada, que sí se acostumbraba a llevar un animalito donde llevaran una carga, porque como era, dice los estudiosos, que eran aproximadamente la ruta que ellos caminaron, llevaban por la distancia de a 4 o 5 días. Entonces no era fácil por su estado de ella, de su embarazo avanzado, pero ella lo hizo, ¿verdad? Entonces, cuando se lee el contexto, no analizamos esas cosas. Pensamos que ella llega al instante y da a luz rápidamente y luego ya pone al niño ahí y ahí está la estrella resplandeciente y todo rápido. No, mis hermanos, no fue así, no fue así. Entonces pensamos que todo es corridito y que ahí lo dice y la gente así planea su pensamiento, ¿verdad? Porque ignoramos a veces muchas cosas. Entonces menciona aquí a José y a María y le dice que ellos hicieron esa trayectoria. Pero lo que han estudiado mucha gente estudiosa, dicen que nació en otro lugar y después fue al lugar y puso el niño, porque así lo dice, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió a pañales y lo acostó en un pesebre. Hay un tiempo y una distancia. A veces les digo, hay mucha polémica, pero ya sea que haya sido al instante y todo ahí, o ya sea que no, que yo no lo creo que haya sido al instante todo fácil, ¿verdad? Nació el Salvador. Nació el Salvador, eso es lo importante. No vamos a discutir que si le costó tantas horas en dar a luz, ¿verdad? O que si fueron 5 días o muchas horas en dar, eso no, eso es irrelevante, mis hermanos. Nació el Salvador, ¿verdad? Y dice que lo acostó en un pesebre y no había lugar para ellos en el mesón. Voy a poner un ejemplo un poco rústico, mis hermanos. Cuando nosotros vamos a cualquier lugar, de un lugar a otro, pues nos llevamos, ¿verdad? Lo que vamos a utilizar, cobijas, ropa, modas, sándwiches, sartenes para cocinar, porque era una trayectoria. Amén. Llevaba una trayectoria. Entonces, cuando nosotros vamos a un lugar, pues en estos tiempos sí nos llevamos nuestro coche, ¿verdad? O si no, pues un transporte, pero vamos a esa trayectoria y llegamos a un hotel, ¿verdad que sí? Vamos, pero resulta de que cuando vamos al hotel, pues resulta de que ya el estacionamiento está todo, ya no. Vamos a pensar que vamos a Guatemala al evento. Nos vamos con nuestro coche, llevamos todo lo necesario, lo que vamos a comer, las ropas, las mudas de ropa, todo, y llegamos ahí, y ya todos los hermanos nos ganaron el lugar. Ya no hay lugar, ya no hay lugar para nosotros. Así pasó a ellos. ¿Pero por qué? ¿Será que nuestro Padre bueno, si contempló todo para que Él naciera el Salvador, será que se le habrá olvidado que ya no iban a alcanzar lugar? ¿No? Algo se habrá salido de sus manos. ¿Cómo es que no alcanzó el Hijo de Dios lugar para… ¿Cómo está eso? Pero así dice su palabra, que ya no había lugar. Entonces los mesones eran como los hoteles ahora. ¿Sí? Eran como eran esos lugares. Y el pesebre era como cuando uno llega al estacionamiento. Y ahí se queda el coche. Ahí también el pesebre era donde llegaban la gente con sus animalitos, donde tenían todas las cosas, sus maletas, sus cosas, y ahí lo ponían para que el animalito comiera de esa trayectoria. Ahorita les ponemos gasolina, ¿verdad? Pero en esos entonces era el animalito donde llevaban todas sus cosas, pero la Biblia no dice si era burrito, si era camello, si era otro animal, ¿verdad? Pero la gente viajaba con sus animalitos y los ponía a un lugar ahí para que comieran los animalitos. Amén. Ok, entonces es un ejemplo más o menos para que podamos entender
iba José y María a empadronarse, y cuando se empadronaban también tenían que pagar impuestos. Y cada quien daba según, es como el predio, según la casa es el predio, ¿verdad? Y entonces ellos tenían que pagar sus impuestos. Amén. Entonces, todo tiene propósito. Nació el Salvador Jesucristo y entonces, mis hermanos, dice que fue puesto en un pesebre. Entonces, el pesebre era un lugar donde ponían la paja, la hierba seca, para que los animalitos comieran y estuvieran ahí. Entonces, ahí dice que María puso al pequeño, porque no había lugar en el mesón. Pudiera ser, mis hermanos, que si nosotros fuéramos a Guatemala, bueno, no nosotros, alguien, y ya no encontramos lugar, pues entonces decía, mira, yo te voy a dar tu propina, pero búscame un lugarcito. No se hace así. No se hace así, hermanos, a veces cuando no obtiene uno las cosas, te voy a dar una propina, pero mira, cuídamelo y te doy una propina. Pero ahí no se pudo hacer. Supongo que en esos entonces, cuando llegaba una gente que tenía dinero, pues entonces sí había lugar para ellos en el mesón. Pero a Cristo Jesús, como era una familia humilde, no había lugar para ellos. Amén. Vamos a entenderlo un poquito más adelante. Y dice aquí, mis hermanos, en Lucas 2, 9. Amén. Glorifiquen al Señor, mis hermanos. Dice así, he aquí, se le preguntó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy buenas nuevas de gran gozo. Fíjense todo lo que vino cuando vino el Salvador. Buenas nuevas de gran gozo, que será para todos, para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo el Señor. Esto servirá de señal, y hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Entonces todo esto, mis hermanos, iba acompañado de gozo, iba acompañado de ángeles, profecías, la estrella, muchas cosas, pero no quiero abundar tanto para no desviarme. Y entonces había gozo y había nacido el Salvador. Pero aquí me llama mucho la atención, a ver, no me hagan ojitos, por favor, porque esto es algo muy importante. Me llama mucho la atención, mis hermanos, dice el verso 12. ¿Qué dice el verso 12? Esto os enviará, esto servirá de señal. ¿Qué significa una señal? Esta palabra me llamó mucho la atención. Esto servirá de señal. Un aviso, una clave, algo importante. Entonces, esto servirá de señal. Busqué en el Strong's la palabra señal y es sobrenatural. Sobrenatural. Milagro. Eso es. Entonces, cuando nació el Salvador, Él dio una señal muy importante. ¿Y cuál era la señal? Hallarás al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Entonces, hay una señal en el pesebre. Hay una señal ahí en el pesebre, mis hermanos. Entonces, cuando nació nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, Él fue puesto en un pesebre. El Padre Eterno, el Creador de todas las cosas, ¿por qué no Él quiso que naciera en palacio? ¿Por qué no quiso Él que naciera en una cuna de oro, con mantos de lino, con una mujer estudiada, el rey, la reina, el palacio? ¿Por qué? ¿Por qué escogió a María y a José? ¿Por qué escogió el pesebre? ¿Por qué? ¿Cuál es la señal que nos quiere dar el Salvador? ¿Cuál es la señal que representa, mis hermanos, el pesebre? Dice, mis hermanos, quedó oculto, mis hermanos, la fecha, porque si hubiera sido en un palacio, todos los que iban a traer y a visitarle, el niño iba a ser irrelevante. Para ellos lo más importante, el palacio, la cuna, el oro, todas las cosas, el glamour y todas las cosas. Y el niño, muchachito chillón, no le iban a hacer caso.
porque también nuestro Señor Jesucristo lloró, como niño lloró. Pero lo más importante es el niño, el que nació, que trajo gozo y que trajo una salvación. Trajo una salvación para cada uno de nosotros. Entonces en nada se equivoca el Señor. Por eso el Señor decidió, el Padre bueno, no poner una fecha específica, porque si así hay mucha idolatría, ¿cuánto más si se hubiera dado una fecha específica? Hay más fechas específicas respecto, mis hermanos, a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice la palabra de Dios que es mejor el día de nuestra muerte que el día de nuestro nacimiento. Es mejor. Y entonces, para nosotros es bien importante la muerte de nuestro Señor Jesucristo. También el nacimiento, porque se cumplieron las profecías, pero es más importante para nosotros la muerte y resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, hay una señal, mis hermanos, amén. Dice aquí en Isaías 9:1, dice, mas no habrá siempre oscuridad. Vamos a sacar un contexto, mis hermanos, de las profecías, de lo que hay en esencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué es? Porque para nosotros es muy importante que conozcamos quién es el Salvador Jesucristo, qué representa, qué hace, qué cosas trae para nosotros. Entonces, aquí está en este libro de Isaías, dice, mas no habrá para siempre oscuridad. Quiere decir que cuando nació se quitó la oscuridad. Dice, para que esta ahora repito nuevamente, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Dice, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez en la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará la alegría el camino del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en la tiniebla y de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Está hablando de 5 atributos de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él nació, mis hermanos, se iba a quitar la angustia, la oscuridad y la aflicción de la humanidad. Iba a ser cambiado a la oscuridad por luz, la angustia por alegría y la aflicción por gozo. Todo eso iba a ser cambiado en la humanidad. Y nuestro Señor Jesucristo, aquí están 5 atributos, mis hermanos, para nosotros. Admirable, mis hermanos, la palabra admirable significa sobrenatural. Eso significa la palabra sobrenatural, admirable, que no está oculto. Y ese Salvador que es admirable viene a nosotros siendo el consejero de nuestras vidas. ¿Quién no necesita el consejero? Él es el consejero. Él es nuestro Dios fuerte, que por medio de Él, cuando estamos débiles, Él nos da la fuerza. Él es nuestro Padre eterno a nosotros, y Él es el príncipe de paz. Todas estas cosas nos da a nosotros. Él nos da la paz, Él nos da la fuerza, Él es nuestro Padre, Él es nuestro consejero, Él es el admirable, el milagroso. Él es el que, todo eso vino el Salvador Jesucristo a hacer en nosotros, y vino a quitar oscuridad, angustia, aflicción a nuestras vidas, para el que cree, para el que le reconoce, para el que desea estar con Él. Amén. Todo esto es una parte de la esencia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a otra. Dice Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Aquí está catalogado el Salvador Jesucristo como Dios. Le dice al Hijo, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió el Dios tuyo con óleo de alegría más que a todos
tus compañeros. Aquí están dando descripciones, mis hermanos, acerca de nuestro Señor Jesucristo, que están preciosas. Dice, cuando introduce al primogénito en el mundo. ¿Cómo es que la deidad grande de nuestro Dios viene y introduce en el vientre de una mujer? Viene y introduce. ¿Cómo lo introduce? Viene el Espíritu Santo y posa. Pero mis hermanos, los que no saben, o no han tenido ese entendimiento, bueno, nosotras las mujeres somos una puerta dimensional. Nuestro vientre es una puerta dimensional donde vienen los espíritus a nosotros. Así vino el Salvador Jesucristo. Vino por esa puerta dimensional y introduce al Salvador para que nazca. Nosotros las mujeres tenemos esa bendición, que somos puertas dimensionales por las cuales viene el espíritu y nace un nuevo ser. Así introduce en este mundo, por medio de ese vientre de esa mujer María, dice otra vez, introduce al primogénito en el mundo, mis hermanos, dice, y adórenle. Tenemos que adorarle. De nuestra boca, mis hermanos, siempre tenemos que estar alabando, glorificando, bendiciendo. De nuestros labios siempre tiene que salir adoración, sin que se les diga, hermanos, adoren al Señor. Hermanos, glorifiquen al Señor. Por favor, mis hermanos, alábenle. Ustedes siempre tienen que, de nosotros tenemos que estar alabando y glorificándole al Señor. Dice, ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Tu trono, oh Dios. ¿Cuántas cosas está hablando aquí de nuestro Señor Jesucristo? Que es Rey de reyes y Señor de señores, ¿verdad? Cuando dice siglos de los siglos, está hablando de la eternidad de nuestro Señor. Es un cetro de justicia, es un reino, es justo. Él decidió rechazar toda la maldad, aborrecer la maldad, ser fiel al Señor. Y dice el verso, dice, por lo cual te ungió el Dios tuyo con óleo de alegría. Nuestro Señor Jesucristo no fue ungido, en la ley se decía que tenían que ser ungidos los sacerdotes, los profetas y los reyes. Tenían que ser ungidos con aceite. Pero, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo fue ungido por medio del Espíritu Santo de Dios. Dice que cuando fue bautizado, dice que el Espíritu Santo de Dios en forma de paloma posó sobre de él, ¿verdad? Y fue el ungimiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Todas estas cosas están diciendo acerca del Salvador Jesucristo. Todo esto dicen de él, de lo que él es, y son más cosas que hay acerca de él. Vamos a otro pasaje que también está dando la descripción de todas las cosas que es nuestro Señor Jesucristo. Santo es el Señor, entonces se le alaba como una deidad. Nuestro Dios es una deidad. Dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios. Él es la imagen. Cuando se dice la imagen, es la reproducción exacta del Padre. Cristo Jesús es la reproducción exacta, una copia fiel del Padre. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Cristo Jesús es el primogénito de todas las cosas, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Él es el Dios creador. Él es el creador de todas las cosas. Y él es antes que todas las cosas. Él subsiste, él es eterno. Desde antes de los tiempos, Él es eterno, Él no tiene principio y Él no tiene fin. Dice el 18, Él es la cabeza del cuerpo de Cristo, mis hermanos. Él es nuestra cabeza, Él es la cabeza, dice, de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en Él tenga la preeminencia. Él es el primogénito, mis hermanos, de la resurrección. Él es los primeros frutos, Él es el primero. Cuando dice de entre los muertos, para que en Él tenga la preeminencia. ¿Qué significa la preeminencia? El primer lugar. En mi vida tiene que ser el primer lugar, no el último. Cuando yo vengo a la iglesia, mi prioridad es Él. Yo tengo que ser la primera en llegar, porque es mi prioridad. Pero a veces ponemos el trabajo en primer lugar, los negocios en primer lugar, los amores en primer lugar,
los dones en primer lugar, muchas cosas en primer lugar, las fiestas, las posadas en primer lugar, y no le damos la preeminencia. Pero todo esto es en esencia nuestro Salvador, eterno, primogénito, cabeza, tronos, dominios, todo le pertenece a Él, todo fue creado para Él y es por medio de Él todas las cosas, todo pertenece a Él. Por eso le fue dado, mis hermanos, un nombre que es sobre todo nombre. Por eso le fue dado, dice que en su nombre se doble toda rodilla, toda rodilla. Tenemos que darle adoración, reconocimiento, exaltación por todas las cosas que es, y nos permitió la salvación a nosotros. Fue introducido con ese propósito. De todo lo que es en esencia, nosotros obtengamos esos beneficios de parte del Salvador para nosotros. Si nosotros no los disfrutamos, no los gozamos, es por nosotros, mis hermanos, porque no nos interesa conocer al Salvador. Pero todos esos beneficios son para nosotros y Él es en esencia todo. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen de todas las cosas. Amén. Bendito el Señor, santo es el Señor. Él es Dios, mis hermanos. Él es Dios en esencia. Santo es el Señor. Ahora vamos a otra cita. Vamos aquí a Mateo nuevamente. Dice así: pero tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá el guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándolo adoraron y abrieron sus tesoros y ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y entonces aquí está diciendo que nació en Belén, la profecía que ya checamos esa cita, pero no solamente era en dimensión pequeña, mis hermanos, sino que era Belén una ciudad que no, por ejemplo, había otros lugares como Corintio, era una ciudad muy grande. Habían ciudades muy grandes en aquel tiempo, ¿verdad? Pero Belén era una ciudad muy pequeña, entonces no era reconocida. Y aquí dice en Juan 1:45, Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe: ven y ve. Entonces, siempre, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo fue menospreciado. Desde su nacimiento hasta su muerte, Cristo Jesús siempre fue menospreciado y tomado en poco. Siempre, siempre. Y entonces aquí cuando dice que vinieron unos magos y le dieron oro, incienso y mirra, la tradición, mis hermanos, hace ver que como fueron tres cosas que le ofrecieron al Señor Jesucristo, piensan que son tres y le pusieron Melchor, Gaspar y Baltasar. Y que uno era rubio, uno era morenito y otro negrito, ¿verdad? Pero la Biblia, mis hermanos, no menciona, la Biblia no menciona si eran de ojos azules o si eran de chocolate, no menciona eso. Pero de que vinieron y ofrecieron al Señor, sí. Y eran sabios porque conocían los tiempos, conocían las estrellas, conocían la palabra, conocían las profecías. Y en base a las profecías, ellos sabían que había nacido un Salvador. Pero eso tardó tiempo, mis hermanos. Los estudiosos dicen que aproximadamente tardaron 2 años por las profecías que habla acerca de cuando iban a matar a los niños. Porque se enojó el rey, porque no le fueron anunciado dónde estaba el Salvador, dónde había el nuevo rey. Entonces, pero siempre fue menospreciado. Entonces no dice, pero la tradición dice muchas cosas, pero de que le ofrecieron oro. ¿Por qué le ofrecieron oro? Porque era un rey, porque era rey. Incienso, porque Cristo Jesús cumplió como sacerdote, cumplió el oficio sacerdotal, por eso le ofrecieron incienso. Y eran inciensos para él, porque era sacerdote y porque era Dios también. Y la mirra, también le dieron mirra, mis hermanos, porque la mirra representaba el sacrificio y lo que iba a padecer nuestro Salvador Jesucristo. Por eso se le dio oro,
incienso y mirra a nuestro Señor Jesucristo, por todo lo que iba a padecer nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, todas estas cosas, nuestro Señor Jesucristo siempre fue menospreciado, siempre, siempre. Pero a pesar de ser Dios, mis hermanos, a pesar de ser el Dios, la imagen del Dios vivo, a Él le preocupó que no lo querían, ¿no? De que los saduceos y los hablaban de Él y que le decían, demonio tienes. ¿Le preocupaba? ¿Se ponía triste? ¿Lloraba? ¿No? ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? Nos preocupamos cuando hablan de nosotros y nos menosprecian y no nos quieren, cuando el esposo no nos quiere, cuando los hijos nos desprecian, que pura iglesia, ya te sientes muy santita. ¿Te duele? ¿Te preocupa? A nuestro Señor Jesucristo no le preocupó, no se puso triste. Él sabía que tenía que venir a cumplir un propósito. Él fue introducido para cumplir un propósito. Y así como el Salvador fue introducido, también tú fuiste introducido en un ambiente para cumplir un propósito. El problema está que a veces no se sabe cuál propósito. Y no quieres cumplir el propósito, porque nuestro Señor Jesucristo se enfrentó ante muchas dificultades, ante muchos problemas, y también nosotros nos vamos a enfrentar ante muchos problemas y muchas adversidades. Pero no por eso, mis hermanos, vamos a dejar de cumplir el propósito de Dios, ¿verdad que no? Tenemos que cumplir el propósito. Nos van a criticar, nos van a decir, pero no nos debe de preocupar, mis hermanos. Porque dicen, ay, ahora que tú, que muy santita, ahora que tú, que estás orando, pues sí, mis hermanos, porque así le plació a nuestro Señor. Él nos introdujo para estar aquí con un propósito, y ese es el propósito del Dios. Entonces nuestro Señor Jesucristo no nació en palacio, no nació en cuna de oro, no nació, mis hermanos, en pañales así, de seda y de lino, no. Y así le plació al Padre Eterno, así quiso. ¿Por qué? Porque el Salvador quiso que no naciera su hijo, que naciera en palacio, sino que naciera de una mujer humilde, y José también. Así le plació al Salvador. Y a pesar de que fue Dios, y que es la imagen de Dios, y que es eterno, y que es príncipe de paz, y que es admirable, consejero y Dios fuerte, y que en su mano está el cetro de autoridad y todas las cosas, no le importó ser menospreciado. No le preocupó las cosas que decían de él. No le preocupó. No se vino a llorar. No se vino a afligir. Él es Dios y sabía a lo que venía. Amén. Vamos al siguiente, mis hermanos. Bendito el Señor Jesucristo, y glorifiquemos al Santo, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Bendito es el Señor. Dice aquí, Mateo 13:55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Aquí vemos, mis hermanos, cómo se ve el menosprecio. José, el padre titular, vamos a decirle así, el padre titular de nuestro Señor Jesucristo, era carpintero, y los padres siempre enseñaban a sus hijos un oficio. Entonces, si el papá era carpintero, el hijo tenía que ser carpintero, y entonces lo estaban menospreciando y lo identificaban como el carpintero. Y entonces aquí podemos también ver, mis hermanos, cómo María, aunque la tradición dice que siempre fue virgen y que no tuvo más hijos, aquí podemos comprobar con este pasaje que sí tenía hermanos biológicos y tuvo hermanos biológicos, tuvo hermanas también, y menciona hermanas, quiere decir que fue más de una.
Y entonces aquí dice Jacobo, José, Simón y Judas. Están mencionando a 4. Más, si dice hermanas, pongámosle 2 mínimo, ¿verdad? Entonces tuvo 6 partos ya comprobados esta María. Entonces sí tuvo más hermanos carnales, nuestro Señor Jesucristo, y también espirituales. Él es nuestro hermano mayor y también tuvo más hijos, y su profesión era ser carpintero y eran menospreciados. Esa era una profesión humilde. Dice aquí Isaías 53:2, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Entonces nosotros, mis hermanos, tenemos que alcanzar esa experiencia en el quebranto. Tenemos que alcanzar el ser experimentados en ser desechados. Porque Cristo Jesús nos vino a marcar un camino, dice su palabra, así como yo hice, ustedes hagan. Entonces nosotros tenemos que seguir ese camino de Cristo. No hay otro, solamente hay un camino. Él fue introducido a esta tierra, nosotros también. Fuimos escogidos con un propósito, Él tiene propósito, nosotros también. Entonces nosotros tenemos que pasar por lo que el Señor Jesucristo. No vamos a ser crucificados ni nada, pero sí vamos a pasar situaciones, ¿verdad? Como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, y tenemos que estar dispuestos, mis hermanos, a soportarlo. Tenemos que estar dispuestos a pasar. Podemos ver como en muchos pasajes, como se ve siempre que nuestro Señor Jesucristo fue menospreciado desde su nacimiento hasta la cruz. Y aún hasta hoy en día, mis hermanos, hay mucha gente que menosprecia al Salvador Jesucristo. Hace bromas, hace chistes, hace burla del Espíritu Santo, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hacen chistes y burlas, y eso es tomar el nombre de Dios en vano, cuando a nuestro Salvador le dio un nombre que es nombre sobre todo nombre. Y no podemos nosotros bromear, burla o mofa acerca de nuestro Señor Jesucristo. Hay mucha gente que dice, no me interesa Cristo, yo no quiero nada de Él, yo tengo muchas cosas que hacer, ¿verdad? Por ignorancia se hace, pero se hace y se sufren las consecuencias. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, amén. Santo es el Señor. Vamos a la siguiente. Dice aquí, mis hermanos, Lucas 1:46. Pongamos mucha atención. Esto lo narra la Virgen María, la madre biológica de nuestro Señor Jesucristo. Ella está diciendo lo que ella siente. El pasaje es largo, solamente puse unos versos centrales y dice: entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Y está reconociendo lo que ella siente como madre al ver el privilegio que le tocó. Dice, porque ha mirado la bajeza de tu sierva. Ella está diciendo y se está viendo la condición de ella como mujer. Ella se está humillando, ella se está poniendo abajo al reconocer cómo tuvo ese privilegio, ¿verdad? Dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Todo el texto es amplio, mis hermanos, pero solamente quiero resaltar esto, que está hablando la María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, y menciona estas cosas. Está diciendo primeramente que ella reconoce su condición, ¿verdad? Porque muchas veces se le da tributo y reconocimiento a la Virgen María más que al Salvador Jesucristo. Solamente ella fue un vaso escogido, ¿verdad? Que el Señor la tomó, que el Padre la tomó. Ahora, está diciendo en el 51, hizo proezas con su brazo, esparció. ¿Qué es esparcir? Regar. Esparció a los soberbios en sus pensamientos de sus corazones. Quitó los tronos de los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes
y a los ricos envió vacíos. Está hablando de 3 categorías, de soberbios, ¿verdad? De los poderosos y de los ricos. Pero por otro lado también está dando a los que les quita para darle a los pobres, por decirlo de esa manera. Dice, esparció a los soberbios en los pensamientos de sus corazones. Quitó los tronos de los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos, ¿verdad? Colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Mis hermanos, ¿por qué aquí la Virgen María está expresando esto? Pero quiero resaltar por qué nuestro Padre, el creador de todas las cosas, escogió a José. Porque era una persona muy humilde y aparte tenía muchos principios dentro de él y conocía la ley. Escogió a María también. Nuestro Padre Eterno no escogió a la Miss Universo, no escogió a la mujer de grande renombre, ¿verdad? De alta aristocracia, no la escogió. Ni escogió como esposo de María un hombre de mucho poder ni de mucha autoridad, no lo escogió. Escogió a José, escogió a María, ¿verdad? Escogió la ciudad de Belén, que fue la más pequeña entre muchos pueblos, ¿sí? Escogió también a pastores para manifestar y dar a conocer el nacimiento del Salvador. Los pastores, mis hermanos, era uno de los oficios que no menospreciados, porque los pastores huelen a popó. Ajá. Por esa razón, ese oficio no era muy buscado. Ajá. Entonces escogieron los pastores, escogió a María, escogió a José, como hijo del carpintero. También saben a quién escogió, mis hermanos, a Simeón. ¿Sí se acuerdan de Simeón? Le fue dada palabra a este varón que dijo que él no vería muerte hasta que viera al Salvador. ¿Quién iba a tomar en cuenta a un anciano? Y también escogieron a Ana, una mujer de más de 100 años, ¿verdad? Que ya tenía viuda de muchos años, de más de 100 años y que siempre estaba sirviendo. El Señor siempre escogió a gente no influyente, no adinerada. Escogió a lo poco, a lo menospreciado, a lo vil. No escogió el Padre un palacio ni las riquezas. El Señor Jesucristo nos marca un camino y es la humildad. Él no soporta a los soberbios. Él no soporta, mis hermanos, a los arrogantes. Él le quita los tronos a los poderosos. Él observa a los humildes. Él observa a los hambrientos de su palabra. Él no se va con los ricos. Así es el Salvador, así es el Padre. Por eso, mis hermanos, escogió el pesebre, porque era el lugar más bajo. Y por eso el Señor te escoge a ti y me escoge a mí. Por eso nos escoge, porque no hay otro camino. Si nosotros estamos con que mis dones y yo sé las grandes prédicas y yo tengo los grandes remas, mis hermanos, el Señor me da una unción tremenda. El Señor me guarde, mis hermanos, es broma. El Señor me guarde. Tenga misericordia de mí. No, el Señor no soporta a los soberbios, no soporta a los orgullosos, no soporta a los vanagloriosos. Él ve solamente a los humildes. Él ve a lo de poca cosa. Por eso nos escogió, por eso estamos aquí. No estamos aquí porque seamos perfectos, sino porque tenemos muchos defectos. Él siempre ha visto la bajeza de la humanidad, ha visto lo que es poco, para engrandecer en su misericordia. Solamente el Señor ha escogido de lo vil y menospreciado, mis hermanos, y ahí le plació. En su grande amor le plació escoger a lo vil y lo menospreciado. Él no escoge a sabios, Él no escoge a los poderosos. Y tiene misericordia de ellos, sí,
Pero le dice, deja tu soberbia, deja tus puestos grandes y ven a buscarme aquí, de rodillas, porque yo no soporto a los poderosos. De todos niveles rescata mi Señor, de todos los niveles, gente de mucho poder, de conocimiento, sí, pero deja tus cosas y ven a buscarme, porque yo solamente, yo siendo el Dios humanado en carne, vino a esta tierra a darnos un ejemplo y una línea de humildad. Ese es el pesebre que nos manda, mis hermanos. A eso vino el Salvador Jesucristo, a marcarnos. Esa es la señal que nos manda a nosotros. Hay una señal muy importante para nosotros y es el camino de la humildad. No es arrogancia, no es soberbia, porque no es por tus dones, no es por mis dones, no es por nuestro conocimiento, no es porque tengamos en el dinero un buen dinerito y ya nos sentamos seguros. No. El Señor ve nuestra bajeza, el Señor ve, pero el que le busca, mis hermanos, en humildad y en ruego, en súplica lo encontramos. Si nosotros pretendemos acercarnos a Él con vanagloria, olvídense, mis hermanos, vamos a perder nuestro tiempo. Vamos a perder nuestro tiempo y no le conocemos. Queremos conocerle en humildad. Queremos conocerle al Salvador, pero ese grande Dios poderoso, hacedor de maravillas, creador de todas las cosas, se introdujo en el vientre de una mujer humilde para hacer misericordia y rescatarnos a nosotros. Esa es la grande bendición. Pero la gente está envuelta en las piñatas, envuelto en las fiestas donde se embriagan, en las fiestas donde el glamour y las fiestas y la estrenada y de todo. La mejor, no, yo voy a hacer una comida y voy a hacer esto y pura fiesta. Y no se piensa en el Salvador. No se piensa en la obra redentora que hizo nuestro Señor Jesucristo, que nos salvó y nos rescató y sigue haciendo proezas y sigue haciendo milagros y está a nosotros. Y ese Todopoderoso prometió, mis hermanos, prometió no habitar en templo hecho de manos. Prometió estar aquí, habitar toda su deidad dentro de nosotros. Ese es el gran milagro, eso es la señal, pero hay un requisito: no orgullosos, no vanagloriosos, porque, mis hermanos, de lo vil escogió el Señor para avergonzar a los sabios y entendidos. No son nuestros talentos, en su misericordia nos permite usarnos, ¿verdad? Pero no porque seamos la gran cosa, sino porque en su misericordia nos escogió. Y tenemos que agradecer esa gran señal que nos enseña a nosotros. Y entonces dejó a los sabios, dejó que la gente, su trono y sus posesiones, y a los adinerados, por venir a escoger, mis hermanos, a esa viejecita Ana, a este varón también, ya grande, que Dios escogió. ¿Por qué? Porque siempre estaban en su templo, siempre estaban en su templo. Él no escoge arrogantes, Él no escoge a vanagloriosos. Ese es el sello. Por eso permitió el Señor que naciera. Y por eso no hubo lugar, porque para los arrogantes, para los orgullosos, no hay lugar, mis hermanos. Hay lugar en el pesebre, pero para el mesón no hay lugar. Para los arrogantes sí hay lugar en el mesón. Para los poderosos hay lugar en el mesón. Para los ricos hay lugar en el mesón. Pero para los humildes, solamente en el pesebre. ¿Saben por qué? Porque en el pesebre comían los bueyes, en el pesebre comían los animales hambrientos, los burros. Los burros fueron redimidos por un primogénito que representamos nosotros. Entonces, solamente, mis hermanos, yendo a ese pesebre a comer, esos burros que comen del pesebre, esos bueyes que comen del pesebre, esa hierba seca, solamente ahí encontramos al Salvador. No están, mis hermanos, en el mesón, porque al Salvador en el mesón no hay lugar. Si tú quieres ir al mesón, no vas a encontrar lugar. Si buscas en el mesón al Salvador, no lo vas a encontrar. Tú tienes que buscar al Salvador en el pesebre.
como buey, como burro, en el buen sentido, mis hermanos, redimido por el Cordero, solamente ahí. Pongámonos de pie, mis hermanos.